Bienvenidos a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que han cambiado la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Ahora estamos listos para comenzar y vamos aquí a la audiencia del estudio, al capítulo 8 de Romanos. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión nuevamente, siempre nos gusta recordarles que somos solo un estudio bíblico informal. No tenemos ninguna organización detrás de nosotros. Es más o menos un esfuerzo familiar. Y cuando llames, generalmente será mi esposa o yo quien contestará el teléfono. Y tenemos una pequeña nuera que nos está ayudando ahora. O ella puede contestar el teléfono, pero sea como sea, no somos una gran organización. Invariablemente, alguien llamará y dirá, bueno, nunca tuve la intención de atraparte por teléfono. Bueno, no somos tan grandes. Así que, si nos llamas, será mi esposa o yo quien contestará el teléfono. Y recuerden que tenemos todos estos programas pasados disponibles en video, así como en formato impreso. Si estás interesado en eso, háznoslo saber. Y de nuevo, supongo que podría anunciar. En este programa vamos a tener una estación en Minnesota que comenzará a mostrar nuestro programa desde Génesis de manera semanal, y estoy muy emocionado. Por eso, porque podrán ver los 5 años completos de programas en aproximadamente un año, y dado que estos programas no están realmente datados, no creo que enseñaría nada de lo que enseñé hace 5 años, de manera diferente. Hoy, creo que la gente allá realmente va a disfrutar eso, así que me está bien, creo que eso es todo por el momento en cuanto a anuncios. Y volvamos directamente a donde nos quedamos en el capítulo 8 de Romanos. Y terminamos en el versículo 3, porque lo que la ley no pudo hacer en cuanto era débil o por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado, en otras palabras, para ocupar el lugar de ese viejo Adán, para que pudiéramos ser crucificados con él, condenando al viejo Adán en la carne. Ahora recuerda, estoy usando la palabra viejo Adán en lugar de la palabra singular pecado a lo largo del libro de Romanos, porque de eso es de lo que realmente se trata. No lo olvides. Lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores, cuando Pablo habla del pecado en singular, se refiere a ese viejo Adán. Él, la fuente de todos nuestros problemas, es esa naturaleza adámica y pecaminosa, y luego el fruto del viejo Adán. Son las cosas que hacemos, y eso es P-C-A-D-O-S en plural, pecados. Pero el pecado, en singular, generalmente se refiere al viejo Adán, pecados a las cosas que el viejo Adán nos hace hacer. Está bien, ahora pasemos al versículo 4, donde continúa, la justicia de la ley. Ahora, la ley era justa. Recuerda, dije en el último programa que era débil y miserable, y por supuesto, durante el tiempo de descanso, tuve que apurarme a encontrarlo, y por supuesto Dick Baxter incluso encontró otro en Hebreos, pero volvamos al capítulo 4 de Gálatas. Estaba pensando en el último programa que este versículo estaba en Hebreos, pero está en el capítulo 4 de Gálatas. Y todo esto, por supuesto, es exactamente a lo que Pablo se refiere constantemente. ¿Es eso lo que la ley no pudo hacer? No pudo, porque era débil desde el lado carnal, desde el punto de vista del hombre. Nunca perderé de vista el hecho de que desde el punto de vista de Dios, perfecto, y siempre lo será. Está bien, en Gálatas capítulo 4, y bajemos al versículo 9. De hecho, leamos los versículos 8 y 9, ambos. Gálatas 4, comenzando en el versículo 8. Pero ¿qué pasa entonces cuando no conocían a Dios? Ven eso. Eran idólatras, o más bien son conocidos por Dios. ¿Cómo? Vuelven otra vez a los elementos débiles y miserables, a los cuales desean volver a estar en esclavitud. Bueno, ¿de qué está hablando la Play? ¿Ves? Y ese fue el objetivo principal de este pequeño libro de Gálatas, demostrar a estos creyentes gentiles en Galacia que no estaban bajo la ley mosaica, están bajo gracia porque la ley era débil y miserable, y sin embargo pensaban que querían volver a estar bajo la ley. Y Pablo simplemente dijo, podría levantar mi voz contra ustedes porque qué horror. ¿Por qué querría un creyente volver a estar bajo la ley una vez que hemos probado la gracia?
¿Ves la diferencia? Está bien, ahora regresa conmigo, si puedes, al capítulo 8 de Romanos otra vez. Así que la justicia o la plena pureza de la ley como Dios. Lo dio por primera vez, era perfecto, era sagrado, era justa. Está bien para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Somos creyentes que ahora hemos disfrutado de esa posición en Cristo y ahora como resultado de esa posición en Cristo que hemos ganado al creer en el Evangelio, ahora llega el momento apropiado para esa pequeña afirmación que dije que no pertenecía en el versículo 1. Para aquellos de nosotros que ahora estamos en Cristo, hemos experimentado la salvación, que es, no caminamos según la carne o según el viejo Adán, sino que caminamos según ¿qué? El Espíritu. Mira, el Espíritu se convierte. Nuestra guía para vivir pasa completamente a la siguiente parte. Llegaremos a eso en unos meses, pero ven al capítulo 13 de este mismo libro. Capítulo 13, versículo 8. Versículo 8. No debas nada a nadie, ni defraudes a nadie, sino amaos unos a otros. Porque el que ama a otro, en otras palabras, el amor de Dios, está operando en ese creyente. ¿Qué tiene entonces? Él ha cumplido la ley. Y luego llegas al versículo 10. El amor no hace es mal, su prójimo. Por lo tanto, el amor dado por Dios, el amor es el cumplimiento de la ley. Nada que podamos hacer lo lograría, pero cuando el amor de Dios que se imparte ahora, a través del poder del Espíritu Santo, trabaja en nuestra vida, entonces sí, cumplimos toda la ley. Está bien, volvamos otra vez a Romanos capítulo 8. Así que ahora para que la justicia, la plenitud de la ley, pueda ser cumplida en nosotros, que no andamos según la carne. En otras palabras, como dije en el programa anterior, una de las primeras señales de la verdadera salvación es un cambio en el estilo de vida. ¿Es un cambio en los apetitos? ¿Es un cambio en todo nuestro proceso de pensamiento? Porque mientras antes estábamos bajo el control del mundo, la carne y el diablo, ahora estamos bajo el control del Espíritu de Dios. Las cosas que Pablo dice que una vez odié, ahora las amo. Y las cosas que una vez amé, ahora las odio. Y así es como debería ser. De hecho, eso es lo que siempre busco. Si he tenido la oportunidad de llevar a alguien al conocimiento de la salvación, me gusta ver ese cambio completo en el estilo de vida, ese cambio en el deseo, porque ese es el punto de todo. Está bien, entonces andamos no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Está bien? Ahora él llega al versículo 5 y hace esta comparación nuevamente entre el individuo perdido y el individuo salvado, o el cristiano, el verdadero cristiano. Porque los que son según la carne, ahora recuerda que esta palabra carne también es la misma palabra, creo que se refiere al pecado, es el viejo Adán. Porque los que son según el viejo Adán hacen las cosas del viejo Adán. Eso tiene sentido, ¿verdad? Cuando una persona todavía está en el mundo, está en oscuridad espiritual, como vimos hace un par de programas, está cegado por el Dios de este mundo, así que no puede creer, entonces naturalmente lo único que le preocupa son las cosas de este mundo. ¿Y tiene sentido? Él tiene apetitos carnales, no tiene más que una visión carnal, materialismo, y así sucesivamente, y no tiene ningún concepto del Espíritu. Y así, se preocupan por las cosas de la carne o la vieja naturaleza adámica. Ahora está esa palabra del otro lado, P-R-O, pero, ¿ves? Pero los que son según, que ahora viven según y están viviendo. De acuerdo al Espíritu, el Espíritu Santo, con mayúscula, van a preocuparse por las cosas del Espíritu. Ahora, ¿sabes? He notado esto una y otra vez. He visto a algunas de las personas más impías que nunca tuvieron ningún apetito espiritual. Y sin embargo, cuando llegaron a creer en el Evangelio
y fueron genuinamente salvados no pueden agotar. Lo que hay en este libro, simplemente no pueden tener suficiente de eso. Bueno, así debería ser. Así es exactamente como la Escritura quiere que sea. Está bien. Entonces comienzan a preocuparse por las cosas del Espíritu en lugar de las cosas del mundo y del viejo Adán. Está bien, ahora voy a dejar ese versículo y vamos al versículo 6. Porque ser carnal ahora. Aquí tenemos que detenernos un momento. ¿Qué significa ser carnal? Bueno, a veces Pablo hablará de un cristiano carnal, creyente carnal, uno que no está lleno del Espíritu y uno que no está dirigido por el Espíritu. Él es un creyente, él está en el cuerpo de Cristo, pero sus prioridades están confundidas y todavía está más en la carne que en el Espíritu. Y así Pablo se refiere a ese tipo de persona como carnal, creyente. Pero normalmente, cuando vemos esta palabra carnal, pensamos en el individuo perdido, el individuo que todavía está bajo el control del viejo Adán. Él todavía está en la carne. Él no tiene nada de vida eterna en él en absoluto. Él es carnal. ¿Está bien? Ahora sigue leyendo. Entonces va a ser carnal o tener la mente en la carne es que muerte. Recuerda lo que dijimos hace un par de programas, volviendo a lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida y la ira de Dios permanece sobre él, ya está condenado. Está bien, esto es lo mismo, ¿ves? Estas personas perdidas solo van en una dirección y esa es la muerte espiritual eterna. Absolutamente, hay una condena eterna para aquellos que rechazan el Evangelio y lamentablemente a lo largo de la historia humana, esa ha sido la gran mayoría. Ay, ¿recuerdas la analogía que usó Jesús del camino ancho y el camino estrecho? El camino ancho era amplio y supongo que casi podrías imaginarlo como bien iluminado, muy transitado. Y que dijo él, los muchos que entran por él. Pero el camino que lleva a la vida eterna es estrecho. No hay nada que realmente atraiga a las masas y son pocos los que lo encuentran. Siempre ha sido así. Dios siempre ha tenido que conformarse con ese pequeño remanente. Vas todo el camino de regreso a Elías, allí en el Monte Carmelo. ¿Recuerdas el relato? Cómo él mató a todos los profetas de Baal y luego cuando Jezabel se enteró de eso, vio al mensajero de vuelta y ella dijo, dile al viejo Elías que para mañana a esta hora estará tan muerto como mis profetas. Y Elías, en lugar de levantarse, dándose cuenta de que su Dios acababa de derrotar a todos los poderes de Baal, ¿qué hizo Elías? Corrió y corrió y corrió. Debió de estar en bastante buena forma, pero corrió una buena distancia. Y cuando finalmente se agotó, ¿qué hizo? Se sentó debajo de un viejo arbusto de enebro allá en el desierto y dijo, Dios, quítame la vida. Este es el último de Israel. Soy el único que queda. ¿Pero qué dijo Dios? Oh, Elías, no son muchos, pero tengo 7,000. Ahora, ese era un remanente, ¿ves? Y ha sido así a lo largo de toda la historia humana, e incluso ahora, a través de la era de la iglesia, siempre ha sido solo un pequeño porcentaje, pequeño residuo, y siento que a medida que nos apresuramos hacia el fin de los tiempos, se está volviendo cada vez más pequeño. Aprecié el mensaje que nuestro propio pastor trajo el domingo por la noche, y estaba predicando sobre los 144,000 en Apocalipsis 7, y dijo exactamente lo que yo podría decir, y estuve de acuerdo con él al 110%. Él dijo, no preveo un gran avivamiento mundial. Yo tampoco, pero dijo, puede haber focos aquí y allá. Lo que significa que no debemos rendirnos y decir, bueno, nunca sucederá. Quizás tú y yo podamos provocar un avivamiento en nuestra área, en nuestro pequeño rincón del mundo, pero ciertamente no hay nada en las Escrituras que indique que va a haber un gran avivamiento. Ahora en la era de la iglesia, ahora sí en la tribulación, cuando esos 144,000 predicadores judíos se pongan a trabajar, va a haber una gran multitud salvada. La Escritura dice eso, pero tenemos que ser conscientes de que en su mayoría el mundo hoy está totalmente
desinteresado en las cosas del Espíritu. Están más preocupados por cuánto salario pueden ganar, qué tan grande puede ser la casa en la que pueden vivir, cuántos autos pueden manejar y cuántos botes, y así sucesivamente. No hay nada de malo en esas cosas en su lugar adecuado, pero cuando se convierte en la primera prioridad y les ciega a las verdades espirituales, oye, van a lamentarlo mucho algún día, van a desear haber tenido sus prioridades en orden. Está bien, así que tener la mente carnal es muerte, muerte espiritual y condenación eterna sin fin, pero tener la mente espiritual aquí viene de nuevo, es vida y paz. ¿Y qué tipo de vida? Vida eterna. La vida eterna de Dios mismo se ha convertido ahora en parte de cada uno de nosotros que creemos y va a perdurar a lo largo de toda eternidad. Y no podemos comprender eso. No puedo, más de lo que puedo comprender los límites del espacio, está más allá. Nosotros, cuando leo algunas de estas cosas y simplemente me deja atónito. Creo que estaba leyendo un artículo que alguien me dio otra vez la otra noche, solo por ejemplo para mostrar la eternidad, la infinitud de Dios, nuestro sol, el sol del sistema solar. Es tan enorme que se necesitarían 1.300.000 de nuestro planeta, la Tierra, para igualar su tamaño. Ahora mira, eso está más allá de mi comprensión. Y luego la estrella Centaurus allá afuera es tan mucho más grande que nuestro Sol, que se necesitarían, no recuerdo cuántos, cientos de miles de nuestros soles para igualar el tamaño de la estrella Centaurus. Ahora, ese es el Dios infinito, esa, la eternidad. Y oye, hacia allá nos dirigimos a ese periodo infinito y eterno, de tiempo, aunque supongo que no será tiempo. Pero escucha, esto es con lo que estamos lidiando. Estamos lidiando con cosas eternas que no tienen dimensión, que están más allá de la comprensión humana. Y lo poco que podemos comprender, como lo apropiamos, por fe, Y recuerdas, lo he enfatizado a lo largo de los años que he estado enseñando, esto no es algo raro y loco, que algún judío se sentó junto a su fuego de campamento y se lo imaginó. No, porque mira, hay tanta profecía en este libro que predijo eventos cientos de años antes, miles de años antes, y todo se ha cumplido. Todo lo que no se ha cumplido, ya podemos ver la escritura en la pared, está a punto de... Bueno, si eso es verdad, entonces, ¿por qué no puede ser toda la verdad? Bueno, lo es. Y así cuando contemplamos estas cosas, simplemente nos apoyamos en la palabra de Dios como algo absoluto. Es, ¿verdad? Es tan seguro como yo cualquier cosa puede ser y podemos descansar en ello. Está bien, ahora sigamos. Verso 7. Esto sorprende a la mayoría de la gente. Esta es otra cosa que sería difícil de comprender si el libro no lo dijera, porque la mente carnal. Ahora, eso es cualquiera que todavía esté bajo el control del viejo Adán, alguien que nunca ha tenido el poder del Evangelio operando en su vida. Él sigue siendo la mente carnal, él está bajo el viejo Adán, y esa mente es, ¿cuál es la siguiente palabra? Enemistad. ¿Ves? Hablas con buenas personas aquí en Oklahoma o en cualquier otro lugar que se te ocurra. Y dirán, bueno, no odio a Dios. Amo a Dios. Yo creo en Él. No soy su enemigo. Oh, no. El libro dice que lo son y el libro no miente. Ahora, ¿cómo puede el libro decir eso cuando la gente dice, no, yo creo en Dios, amo a Dios? Porque ves, su vieja naturaleza adámica sigue siendo una rebelde, y eso es lo que la gente tiene que entender, que su vieja naturaleza adámica es una rebelde, nacida naturalmente, en contra de las cosas de Dios. Ahora, si eres un rebelde, entonces ¿eres qué? Eres un enemigo. Eres un enemigo. Ahora, sabemos que hay muchos de nosotros que usamos la expresión con amigos así. ¿Quién necesita enemigos? Bueno, ¿es lo mismo con Dios? Muchas de estas personas que dicen ser sus amigos, Él no puede llamarlos amigos, son sus enemigos.
Porque están en ese estado mental, es rebelde. No van a hacer lo que Dios dice que hagan. No van a admitir que son pecadores. No van a admitir que tienen una falta espiritual en su vida. Bueno, ¿qué es eso? Esa es la rebelión. Y cuando eres un rebelde, eres un enemigo. Es así de simple. Está bien, sigue leyendo. La mente carnal o la antigua mente adámica es enemistad contra Dios. Oh, ahora la siguiente parte de ese versículo es impactante. Si realmente lo lees por lo que dice la mente adámica, la naturaleza adámica no está sujeta a la ley de Dios. Eso da miedo, ¿no? ¿Sabes en qué siempre tengo que pensar cuando leo eso? Es asombroso que el hombre esté tan civilizado como lo está. De verdad, porque la persona no salva, no está sujeta a la ley de Dios. Dios no espera que el incrédulo cumpla con su ley. Dios no espera que el incrédulo sea una buena persona, porque Dios ve en su naturaleza que no es nada de eso. Oye, volvamos a donde estábamos hace varios meses, en Romanos, capítulo 1. Ahora, volvamos al capítulo 3. Está en el 1, pero creo que hay uno mejor en el capítulo 3. Y veamos. Empezamos en el versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? ¿Están conmigo? Romanos 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay ninguno justo. No, ni uno. No hay ninguno que entienda. Ahora eso está en la vieja naturaleza adámica de las cosas. No hay ninguno justo. No, ni uno. No hay ninguno que entienda. No hay ninguno que busque a Dios. Todos se han desviado del camino. Juntos se han vuelto inútiles. No hay ninguno que haga el bien. No, ni uno. Ahora verás, la gente no estará de acuerdo con eso. Dicen, no, espera un momento, eso no soy yo. Yo hago muchas cosas buenas. Soy un buen ciudadano. Contribuyo a muchas obras de caridad. Eso no es lo que Dios está mirando. Él está mirando el corazón. Él está mirando su vieja mente adámica, carnal. Está bien, sigamos leyendo. Su garganta, un sepulcro abierto. Esa es una tumba abierta. No hay nada bonito en eso. Con sus lenguas han usado el engaño. Bueno, eso es fácil de entender. Vemos esto en todo nuestro gobierno y en todo lo demás. Engaño. Y corrupción y muy poca integridad y verdad. Con el veneno de las víboras que tienen bajo sus labios, su boca está llena de maldición, amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Dios mío, ni siquiera escucho las noticias mucho ya. Porque de nuevo lo encendí un minuto anoche. ¿Y de qué está lleno? Nada más que asesinato. Asesinato, asesinato, asesinato. Porque esa es la naturaleza adámica, ¿ves? Y lo están soltando cada vez más. Verso 15 o 60, lo siento. La destrucción y la miseria están en sus caminos. ¿No lo crees? ¿No has visto las noticias en Bosnia últimamente? ¿Qué es exactamente eso? Es la destrucción incluso del mundo material que los rodea, miseria. La guerra siempre trae miseria, siempre lo ha hecho y siempre lo hará hasta que Cristo regrese. ¿Está bien? El camino de la paz no lo han conocido. Ahora, mira esto, este es el libro hablando, no yo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué no? Porque no tienen comprensión de quién es Dios. No tienen una verdadera comprensión del poder que Él puede emplear. Lo ignoran, lo han echado de su forma de pensar. Y eso es exactamente de lo que Pablo está hablando en Romanos 8, que son enemistad contra Dios. Son unos rebeldes totales. Está bien, volvamos al capítulo 8. Y por lo tanto no está sujeta la ley de Dios, ni puede estarlo. Vaya, eso es difícil de aceptar, ¿no? Que la humanidad no está sujeta a la ley de Dios y no puede estarlo.
Eso es lo que dice, y significa exactamente lo que dice. Y ves, aquí está el problema con la comunidad cristiana. Incluso en nuestro tiempo presente, nos gustaría pensar que tal vez podríamos legislar una moralidad decente. Quizás podamos legislar cosas que harían que la gente dejara todo este asesinato, que detuvieran todos los embarazos adolescentes, que pararan toda la adicción a las drogas. Pero no puedes, porque lo hemos visto en la guerra contra las drogas. No pueden detener las drogas y nunca detendrán las drogas hasta que la gente deje de querer usarlas. ¿Ves? Cuando la gente deje de usar drogas, entonces todo el negocio de las drogas se desmoronaría, pero no va a suceder. Siempre hay que pensar en los días de la prohibición. Lo mismo, mi tierra, podrían aprobar una ley que prohíba la venta de whisky, y así sucesivamente. Pero ¿se detuvo? No, porque la gente todavía lo quería, y mientras lo quieran, alguien lo va a producir, y así es la naturaleza humana. Y aunque las leyes de Dios son claras y precisas, la humanidad las rechaza por completo. No quieren nada que ver con eso. Está bien, volvamos otra vez a Romanos 8, versículo 8. Así que aquí hay un pensamiento concluyente. Si este es el estado de la humanidad que está perdida, si así es como son las personas, cuando están fuera del Evangelio, cuando están fuera de estar posicionalmente en Cristo, entonces los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, el otro versículo que me viene a la mente, veámoslo, Hebreos, lo pusimos en la pizarra hace mucho tiempo como uno de los absolutos de la Escritura. Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de la fe, es un absoluto. El tiempo casi se ha acabado. Tendremos que apurarnos hacia el final. Hebreos capítulo 11. Y lo llamo un absoluto. Uno de nuestros principales líderes políticos, hace un tiempo, dijo algo así como: seamos agradecidos de que nos estamos alejando del absolutismo. Bueno, ese es nuestro problema. Tenemos que recordar que sí tenemos absolutos, y aquí hay uno de ellos, versículo 6. Sin fe, y ¿ves? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y escucha, ahí es donde está todo. Y así el incrédulo, que es enemigo de Dios, lo es simplemente porque no tiene fe. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felden. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 34552, o llama al 1-800-1369-78856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, audio, casete y cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.